¿Me estás No, viendo? Sí. a vos No, te no, veo, sí, sí. de participantes. Bueno, avísenme cuando vean mi presentación. Voy a compartir esto de acá. Ahí se estaba viendo, perfecto. Todo tuyo. Bueno, bueno, buen día a todos. En primer lugar, soy David Wilson, partner en Seibo, consultora de negocios con foco en transformación digital. Grandes pasiones, emprender, la tecnología, el desarrollo de las organizaciones y por supuesto mi familia, mi beba, Emma y Sole, mi mujer. Quiero agradecerle a vos, Sofi, a Alejandra, ni hablar, a Sem, una vez más por este espacio y en especial, bueno, por seguir apostando a estos eventos en la virtualidad, que llega un momento que decimos, nos la pasamos de evento en evento, digamos. Hay que hacer cosas diferentes para que estos eventos realmente atraigan a clientes. Y así todo sigue habiendo una muy buena audiencia, 2 tracks en separado. Así que nada, agradecerles por eso que en este contexto es complejo. Y justamente habla de un tema de exceso de ofertas digitales que estamos teniendo, sean eventos virtuales, sean comunicaciones, sean un montón de cosas que en sí es un poco de lo que vamos a hablar en esta charla, que es de políticas de contactabilidad. La idea de la charla en sí es dejarles algunos tips, técnicas y herramientas que puedan utilizar para enfrentar el desafío y mejorar el rendimiento de sus comunicaciones. Yendo un poco a la agenda, vamos a ver algunos de los desafíos de contactar y algunas problemáticas comunes que se intensifican en este contexto, como decíamos recién, de el hecho de recibir altos volúmenes de ofertas digitales que estamos justamente como usuario padeciendo, pero como empresas tratando de que los clientes valoren o potenciales clientes valoren nuestras comunicaciones. Entonces, nada, ¿cómo hacemos para diferenciar esos mensajes? ¿Cómo hacemos para que realmente entender qué valora nuestro cliente? ¿Cómo hacemos para llegar con mensajes relevantes, personalizados, entendiendo justamente en qué momento nuestros clientes quieren recibir qué tipo de comunicaciones, dependiendo de en qué momento se encuentren dentro de su ciclo de vida? Y vamos a revisar un marco de trabajo que nosotros creamos desde Seibo para trabajar con la política de contactabilidad con 2 enfoques, con un enfoque metodológico y con un enfoque herramental o tecnológico. Digamos. Para nosotros las herramientas en sí siempre tienen como los dos costados, algo metodológico y algo tecnológico, tal vez. Hay algunas veces que la tecnología no hace falta, pero la metodología siempre. Digamos. Y vamos también a repasar, bueno, algunos beneficios de esto de la política de contactabilidad que nos permite y dejamos ahí un espacio para preguntas. Vamos con la primera parte y como disparador de estos desafíos de contactar que hoy tengo algunas preguntas para que se las hagan internamente, digamos. O sea, el contenido de las comunicaciones de sus empresas, ¿son relevantes para la audiencia realmente? ¿Sienten que sus comunicaciones están siendo relevantes? ¿Sienten que los clientes valoran el contenido de lo que les están mandando? ¿Están llegando los mismos contactos con más de una comunicación por día? Y si con más de una comunicación por día, no me quiero imaginar cuántas al mes, digamos. Hemos estado con clientes que le mandaban a sus contactos 20 comunicaciones en 4 o 5 días. Hemos estado con clientes que superaban los umbrales de 60 comunicaciones al mes. O sea, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de comunicación. Y sobre la charla vamos a ir viendo que hay veces que son un montón de comunicaciones necesarias. El tema está cómo las gobernamos, cómo las priorizamos. Están comunicando lo mismo a Juan de 18 años y a María que tiene 60 años. ¿Saben qué valoran esos clientes de contenido o en qué momento de su ciclo de vida se encuentran? Seguramente no es lo mismo lo que valora una persona que esté en la etapa de generación de conciencia dentro del embudo de activación de clientes que una persona que esté en plena etapa de desarrollo como cliente o una persona a la cual lo estemos tratando de hacer crecer con algunos productos o ampliando su offering de productos. Seguramente valoren cosas distintas. Entonces,
¿cómo hacemos para entender eso y darle el contenido que necesitan para seguir desarrollándose como contacto, en el caso de que todavía no sean clientes o como clientes? Entonces, para repasar algunas de las razones por las cuales los contactos, esto es un ejemplo en mails, pero también aplica para otros canales, digamos. ¿Por qué los contactos marcan los mails como spam? Dos razones principales, según una encuesta de Campaign Monitor, que decía que la mayoría era porque recibían muchos mails y porque eran muy frecuentes. O sea, no es algo muy ilógico tampoco de pensar. Y eso nos hace abrir los ojos y decir, ¿lo que les estoy mandando es siempre lo mismo? ¿O puedo realmente justificar con razones que la cantidad de envíos que le hago y la frecuencia que hago de envíos es porque tengo mucho contenido para ofrecerle, o tengo diferente contenido para ofrecer? Y esto habla también de la frecuencia, digamos. Hay un punto de quiebre en la frecuencia, digamos, en cuanto a las métricas, a los indicadores. No funciona ni los sobreenvíos, que es un poco esto de la sobrecontactabilidad, le mando 50 correos por día o 50 SMS por día, pero tampoco funciona la subcontactabilidad. O sea, el subenvío de comunicaciones reduce el valor, el interés que tiene esa persona por la marca, nos hace perder lo que se llama la presencia en la bandeja de entrada, digamos, ya sea desde el teléfono, del correo, de lo que use la persona o del canal este. Nos hace también tener mayor impacto en las quejas, o sea, me comunico menos, cada queja impacta más. Nos hace perder a nosotros como enviadores de contenido un tema de reputación del envío, porque empieza a ser pobre o inconsistente. Nos falta oportunidades, o sea, perdemos oportunidades de ingreso, que es clave, digamos, el tema de no generar la cantidad suficiente de comunicaciones que nos generen oportunidades de venta. Y lo mismo con los efectos del sobreenvío, que son los más comunes, digamos, bajas tasas de compromiso, la gente se desuscribe, hay un incremento absoluto de quejas o de marcas de spam o de llamadas a el no molestar para que lo saquemos de la lista de llamadas telefónicas. El caso de las grandes telefónicas, hablando de algunos ejemplos. Oportunidades de pérdidas de ingresos también, que es un componente que está repetido en los dos lados, tanto en el sobre como en el subenvío. Y lo mismo pasa con la cadencia. La cadencia es cómo voy a ir haciendo esas comunicaciones. O sea, una buena cadencia de comunicación genera realmente resultados notables y le crea a los clientes ese sentido de urgencia. O sea, si yo le hago un envío semanal, un envío al primer día, al octavo, al 15, al 22, llega un momento que el cliente dice, siempre me manda lo mismo, la misma fecha, ya es como que sabe que va a caer mi correo. En cambio, si yo hago una conversación con mi contenido, le voy enviando el primer envío, a los 13, 14 días, es más, hay muchos que en el momento de onboarding del cliente como cliente a nuestra empresa, los dejan vedados, ¿sí?, por 60 días. En 60 días no te voy a mandar más correos que algunos puntuales que son del programa de onboarding. Pero no te voy a mandar ni de encuesta de satisfacción, no te voy a mandar ni del programa de lealtad, no te voy a mandar de ninguna otra área para que vos tengas como una entrada más liviana a las comunicaciones de la empresa. Y después esto lo que hace es ir generándote sentido de urgencia de acuerdo al tema o el contenido puntual que yo te esté, o la campaña puntual que yo te esté ofreciendo. Si es una promoción y te la mando y a medida que va pasando el tiempo te voy mandando como la de último momento, genera una necesidad natural, digamos, de por lo menos enterarme qué es lo que pasa. Todo esto sumado a que, además de la frecuencia, además de la cadencia, además de, como decíamos antes, tenemos que encontrar el valor que el cliente percibe de nuestro contenido y entender qué le podemos ofrecer, no todos los clientes tienen las mismas percepciones de los distintos contenidos, digamos. Entonces, tengo que pensar contenido distinto para los distintos arquetipos de clientes y para los distintos, lo que se definen como personas o buyer personas, porque también tienen en cuenta el ciclo de vida del cliente y el comportamiento que viene demostrando ese cliente. En fin, ¿qué es lo que generan todas estas malas prácticas o justamente la no aplicación de buenas prácticas? Es que los clientes nos desestimen, digamos.
ya se den de baja de nuestras listas de suscripción, y perdemos un canal valioso, digamos. Perdemos un canal que fomenta ventas, perdemos un canal que baja reclamos. Eso va en contra de lo que siempre queremos. ¿Qué es lo que queremos con los clientes? Venderle más, que se queden menos. Entonces, si nos desestiman, justamente no podemos ir a ese lado. No podemos hacer que los clientes nos compren más o nos reclamen menos. Entonces, justamente la política de contactabilidad lo que nos permite es crear un marco o un proceso que nos permita darle gobierno a las comunicaciones, ya no de forma subjetiva, no el de marketing dice que mi comunicación pasa o no, o el de servicio al cliente dice que mi comunicación pasa o no, o el de calidad, o el de atención, o el de customer experience, o el de customer care. No, sino un modelo objetivo que sea de común acuerdo entre todas las áreas, que nos permita establecer justamente ese gobierno. Y por eso tenemos que trabajar en una política de contactabilidad que nos permita priorizar esos envíos de comunicaciones, ordenarlos, automatizarlos con procesos internos y contar con herramientas metodológicas para poder planificarlos y generar esa eficiencia y resultado. Nosotros siempre hablamos de una política de contactabilidad unificada, porque tiene que estar unificada entre todas las áreas de la empresa. No es solo de marketing, no es solo de atención al cliente. Y tiene que tener reglas, procesos y procedimientos claros. Por eso es una política, digamos. Es una política que después tendrá su forma de aplicación, digamos. Y sobre todo, uno de los beneficios que tiene es que nos permite generar ese gobierno de las comunicaciones de forma objetiva y que, como última milla, nos permite mejorar el rendimiento de todas las campañas que generemos. Entonces, en sí, la política de contactabilidad agrupa justamente actividades que estén involucradas en todas las etapas de comunicación. En el momento de decisión es a quién y qué comunicar, o sea, más la parte de segmentación. En el momento de planificación es cuándo comunicar, más el tema de priorizo y planifico. El tema de ejecución y monitoreo, ¿cómo se comunica? Con un tema, con una herramienta, con qué canal. Y el tema de medición y control con cómo funcionó la comunicación, cómo aprovecho el feedback de esa comunicación para retroalimentar esta rueda y que las próximas comunicaciones y las próximas elecciones de a quién y qué comunicar estén más acertadas. Entonces, si trabajamos en una política de contactabilidad que abarque a todo el ciclo de vida, hoy lo podemos ver en un embudo de doble entrada con el famoso Get, Keep y Grow, como también lo podríamos ver en un eje de doble entrada, digamos, el XY, la curva clásica de ciclo de vida, digamos. Pero lo que sí no cambiaría es que la política de contactabilidad tiene que ser transversal, tiene que atravesar a todo el ciclo de vida y a todas las áreas. ¿Por qué? Porque tenemos distintos puntos de contacto en cada una de esas áreas y en cada una de las experiencias por las que pasa un cliente o un potencial cliente con nosotros. Y en todas hay necesidades de comunicación. Y todos tienen su importancia, o por lo menos para su área tienen importancia. El tema es cómo las priorizamos y cómo las ordenamos dentro de un plan al cual a todos se les dé su espacio, o por lo menos el grado de participación que merezcan, de acuerdo a los objetivos estratégicos. Y que no sea uno el que se ponga en el papel de árbitro como para poder decir esta comunicación pasa o esta comunicación no. Eso lo ha pasado también con un cliente de Colombia que había un área que era el encargado de decir si las comunicaciones de un área salían o no. Y eso termina siendo perjudicial, porque eran todas las áreas en contra de esta área que centralizaba esa forma de ordenar las comunicaciones. Entonces, siempre tenemos que pensar en todo el ciclo de vida, en los segmentos y los buyer personas de cliente, y en qué contenido le vamos a enviar a cada arquetipo de cliente de acuerdo a qué momento esté en ese ciclo de vida. Eso sería una política de contactabilidad completa y unificada, como llamamos nosotros. Ahora, ¿cómo la gestionamos, no? Y acá es donde viene la parte complicada. Nosotros pensamos en un marco de trabajo que tiene 3 procesos. ¿Sí? El primer proceso, o sea, los 3 procesos deberían funcionar como engranajes entre sí. El primer proceso es la segmentación. La segmentación es justamente la que nos permite definir ese público target, ¿sí?
correcto, digamos, para la audiencia que queremos y que tenemos disponibilidad de enviarle, porque no es siempre la audiencia que nosotros queremos, porque si el cliente, dentro de sus preferencias, marcó que no le interesa recibir comunicaciones de encuesta, no le podemos mandar encuestas. O si marcó que no quiere recibir promociones del programa de lealtad porque no le interesa nuestro programa de lealtad, no podemos enviarle. Entonces no puede estar dentro de nuestro segmento o va a quedar automáticamente excluido. Por eso ahí se tienen en cuenta los topes de contacto, cada contacto en sí, de forma diferente, y esto no es voy a establecer una frecuencia de 20 correos para toda la base, y a todos le van a llegar 20 correos por mes a partir de ahora. No, pues por ahí yo quiero recibir 40, y tal vez esté mejor con 40. Y hay otros que por ahí quieren recibir 10. Entonces tiene que haber un tope de contacto, por decirlo así. Una que esté, obviamente todo esto de acuerdo con las reglas de preferencia de cada usuario, con los topes de alcance, que los topes de alcance tienen que ver más con hasta dónde llegan cada uno de los tipos de comunicación que voy a mandar. Hay comunicaciones que sí o sí tienen que ir a toda la base. ¿Por qué? Porque son de marco regulatorio. Entonces ahí sí no entra un tema de opt-in, opt-out, que es si la persona se suscribió o no se suscribió a una lista. O sea, ahí es mandatorio para mí como empresa mandarle esa comunicación. Y después las reglas de comportamiento y la relevancia que le dan cada uno de esos contactos a los canales. El segundo proceso tiene que ver más con la priorización. Ahora vamos a ver un poquitito en detalle cada uno. Tiene que ver con la priorización. Y acá es donde entra en juego este marco objetivo que le decíamos de priorización de criterios, en donde a partir de metodología y de reglas claras, digamos, que se ponen de acuerdo previamente entre todas las áreas, y es algo vivo, digamos, algo que se puede ir modificando con el tiempo. Como una política, digamos, no se modifica todos los días, pero tampoco está escrita en piedra, digamos. Se puede, hay comités para analizarla y para revisarla y ajustarla, digamos, en el caso de que necesitemos ajustarla. Todo esto obviamente basado en datos, que son los que nos permiten mejorar justamente esos criterios que vayamos a definir. O sea, no es que establecemos los criterios porque sí, sino en función de historial de comunicaciones que hemos tenido o de prueba y error. Hay veces que hay comunicaciones que no conocemos cómo van a responder y tenemos que hacer experimentos. Supongo que en una charla anterior hablábamos del tema de experimentar y del hecho de hacer pilotos y el hecho de aprender del error, que tiene que estar como cultura en la empresa. Y la priorización ahí tiene principalmente 3 tipos de reglas. Reglas técnicas, que te lo dan principalmente las herramientas. Tienen reglas de negocio, que están más orientadas con cuáles son los criterios que se definen de forma estratégica para la organización, y scorings de cada una de las campañas en función de esos criterios. Una campaña del programa de lealtad puede tener un determinado puntaje porque está apoyando a un objetivo estratégico que es retención. O una campaña de activación en clientes actuales con un producto nuevo, tal vez esté avalado, tenga más peso, porque está apoyado sobre un objetivo estratégico de cross-sell o de amplificar la base. Entonces, eso tiene que estar tenido en cuenta en algún lado. Y muchas veces se hace la vista gorda de eso y es, necesito mandar las comunicaciones para vender más. Pero ¿qué sabes si voy a vender más o va a ser más rentable la venta que haga con este correo que la que dejé de lado con aquel? O con cualquier comunicación, no solamente correos. Planificación. El tema de la planificación es el tercer proceso y es un poco el que orquesta a los otros 2, digamos, y es el que nos permite ordenar. Muchas veces dejamos la planificación mensual. Hay veces que necesitamos llevar esa planificación un poquito más corta en el tiempo, más cerca, la soga un poco más corta, como le decimos nosotros, como para poder tener la posibilidad de ir ajustando, digamos, y ir rearmando ese calendario de comunicaciones en función a cómo varían los objetivos mensuales también y cómo vemos las métricas de las campañas que ya fuimos ejecutando. Bien, para repasar un poquito, primer paso de la planificación es la segmentación. Es en donde voy a elegir a ese target, a ese público ideal para las campañas que estoy enviando, en donde tengo en cuenta el tope de contacto, la cantidad máxima de comunicaciones a un contacto,
Las preferencias, esas preferencias que él como contacto elige en el momento de suscribirse a una lista o en el momento de, en algunos más evolucionados, tienen hasta el manejo de las preferencias dentro de su cuenta. Algunos bancos en el home banking pueden elegir qué quieren recibir y qué no, o algunas empresas de media, de medios y de comunicación con las que trabajamos también tienen la posibilidad de decir, yo quiero newsletters de la revista de vinos, pero no quiero de la revista de mujeres, sí quiero de este y sí quiero de aquel. ¿Y cuánto? Y por ahí quiero recibir 5 correos por cada 15 días. Y si me tomo vacaciones no quiero recibir ningún correo, entonces me pongo me duermo durante 2 semanas y no quiero recibir ningún tipo de comunicación, ni por WhatsApp, ni por SMS, ni por correo, porque no quiero. Esas 2 semanas voy a estar de vacaciones. Y así con cada uno. Lo mismo con tope de alcance, que era lo que decíamos antes, la cantidad de comunicaciones que puede recibir sobre algún tema, o sea, sobre algún producto, algún programa de beneficios o encuestas en sí. Comportamiento, el hecho de tener en cuenta cómo va respondiendo el cliente y el compromiso que demuestra ante las distintas comunicaciones que les hacemos y los distintos contactos. Si hay un tipo de contenido que no genera compromiso, no genera engagement, lo que se llama engagement con el cliente, ¿para qué seguir insistiendo con eso? Nos estamos tal vez perdiendo una bala que podríamos estar aprovechando con otro tipo de contenido que sí funcione. Entonces, por un lado son las preferencias, pero por otro lado también es el comportamiento, porque tal vez ese cliente no maneja las preferencias y somos nosotros los que tenemos que decir, che, con este contenido no está funcionando, cambio de contenido. Y la relevancia en los canales. Hay clientes que se manejan más por WhatsApp, hay clientes que se manejan más por SMS, hay clientes por WhatsApp, SMS, mail y el que queramos, digamos. Entonces, tenemos que saber entender eso también. Tenemos que saber entender cuál es la relevancia y para qué tipo de contenido el cliente prefiere cada uno de los canales. Priorización, repaso de priorización. La priorización es como si fuese un embudo, pero con distintos filtros, por decirlo así. O sea, yo solicito una campaña como departamento de atención a clientes o como departamento de marketing. Y la primera regla que debería pasar es, tengo las condiciones de las herramientas de envío de email, de SMS, de WhatsApp, de lo que sea, disponibles. ¿Hay alguna condición técnica? La segunda son reglas de negocio, digamos. Esas reglas de negocios que me permiten darle un orden de salida a los envíos. No, ya gasté todo lo que iba a enviar este día con las campañas estas de acá que tienen mayor prioridad por el negocio. Ok, pasará para el día siguiente. Y así hay que ir regulando entre las distintas comunicaciones. Y el scoring de campañas. El scoring de campañas es un poco esto que les decía, cómo hacemos para ponerle un puntaje a una campaña en función de esos criterios que priorizamos entre todos los departamentos o todas las áreas de la compañía. Bueno, nosotros ahí creamos o utilizamos y nos apoyamos en alguna metodología de priorización y de ponderación de criterios, en donde, nada, por ejemplo, el tipo de campaña es que menos importante que el modelo de atención, o el tipo de campaña es mucho menos importante que la estrategia. El modelo de atención es más importante que el tipo de campaña. Y así, cada una de las campañas que solicitemos va a tener un brief de campaña antes de solicitarla, en donde se le va a completar algunos datos que van a responder a estos criterios, son los valores de estos criterios. ¿Qué tipo de campaña es? Es de beneficios. ¿Qué modelo de atención para los clientes super premium? ¿Con qué estrategia para cross-sell? Ok, esta campaña tiene un scoring de 2,8. Es más importante que la campaña de aquel que tiene un 2,5. Entonces, no es de forma subjetiva que yo elijo la de él. Es una forma objetiva de priorizar la de él contra la de él. Y por último, la planificación. Dependiendo cada compañía, cada empresa, cada cliente, digamos, tiene su proceso de planificación. Lo que sí ponemos foco acá es que esté documentado, que esté ordenado. En algunos casos va a ser full manual, en algunos casos va a ser un híbrido, y en algunos casos va a ser full automatizado, por eventos, por formas de identificar cuándo hay que contactar a un cliente de acuerdo a lo que está haciendo. Hay distintos niveles de maduración, pero lo importante es tener un proceso de planificación. Esto es clave, digamos. Si no, se desordena, si no, no tengo forma de gobernar los otros dos, la segmentación y la priorización. ¿Y cómo nosotros encaramos este tipo de proyecto?
con building blocks, digamos. Nosotros trabajamos en la mayoría de nuestras estrategias, o en casi todas, digamos, con el concepto de pequeñas piecitas de Lego, digamos. Entonces vamos construyendo con el cliente y generando las capacidades que ese cliente necesita para poder transformar el proceso, el área o lo que estemos intentando cambiar de ese cliente. En este caso, esto tiene 3 etapas. Una primera etapa muy concreta, muy concisa de definición. Definamos juntos la política, es donde hacemos talleres, donde entendemos los criterios, donde definimos la prioridad de cada uno de esos criterios, y donde en papel o en recomendación ponemos la política de forma escrita y la exponemos hacia todas las áreas para que todas estén de acuerdo con cómo va a ser la forma de priorizar las comunicaciones de acá en más. Después hay un tema de lanzamiento, hay una etapa más de ¿cómo hago para empezar a girar la rueda, digamos? A algunas empresas les lleva más tiempo, a algunas empresas les lleva menos tiempo el proceso de lanzamiento. Y se puede empezar full manual, digamos, el hecho de una persona que esté controlando que se cumpla con la política de contactabilidad, o ya se puede empezar con un proceso híbrido, que es hacia donde terminamos yendo, hacia la automatización de este proceso con herramientas de MarTech, que MarTech es justamente ese ecosistema de tecnología de marketing, como comentaba Walter hace un ratito en una de las presentaciones. Todo esto apoyado sobre el roadmap de visión estratégica de la compañía. No pueden ser iniciativas aisladas, tienen que ser iniciativas que acompañen a ese roadmap de visión estratégica. ¿Y cuáles son los beneficios? Y con esto más o menos redondeamos la idea. Los beneficios de tener una política de contactabilidad como herramienta metodológica es lo que decíamos antes, el gobierno principalmente, el poder planificar, poder generar mayor eficiencia y resultados en cada una de las campañas que genere. Tal vez voy a enviarles menos comunicaciones a los clientes, pero mucho más precisas y mucho más concretas y mucho más con resultados más efectivos, por decirlo así. Mejorar la performance, que tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de evitar la sub y la sobrecontactabilidad y darle en la tecla para cada cliente a cuántos envíos le tengo que hacer, de qué tipo, cómo, con qué preferencias. El hecho de unificar el criterio entre todas las áreas, con las reglas claras, los procesos, los procedimientos. El hecho de un gobierno claro, como decíamos antes, el hecho de poder unificar ese criterio entre todas las áreas que me permite gobernarlo, o sea, realmente las comunicaciones, y optimizar hasta generar la automatización de esta contactabilidad gracias a las tecnologías del ecosistema de marketing. ¿Preguntas? Hay una pregunta acá, David, que dice, ¿la política de contactabilidad puede servir entonces para todas las comunicaciones de la empresa, no solo marketing? Exacto, y tiene que ser así. O sea, si yo hago una política de contactabilidad sesgada solo a marketing, al fin de cuentas, cuando yo como cliente, como contacto, ¿sí? Como usuario, vea mi teléfono y vea, sí, mirá, marketing me mandó una sola campaña de promociones este mes, pero la misma empresa me mandó de encuestas, del programa de lealtad, de satisfacción, y al fin de cuentas termina siendo lo mismo. Pierde sentido la política sesgada solo de activación. Perfecto. Gracias por la pregunta. No, y hay una más que dice, al definir criterios objetivos de priorización y una buena planificación, ¿estoy estableciendo un gobierno claro de la gestión de campañas? ¿Me la repetís, por favor, que no la puedo leer? Al definir criterios objetivos de priorización y una buena planificación, ¿estoy estableciendo un gobierno claro de la gestión de campañas? Sí, lo que te estaría faltando es la parte de segmentación, porque si no, varias campañas de distintas áreas estarían tal vez pegándole al mismo segmento. Entonces me falta poner en el centro las características, preferencias y topes que pueda llegar a tener cada uno de los contactos. Con los criterios priorizo las campañas y con la planificación le doy un orden a las comunicaciones. Con la segmentación distribuyo esas comunicaciones entre la base que tengo, que es única. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si la hay igualmente, repito, la seguimos en la comunidad. Muchas gracias, David, por la presentación, muy entretenida. Gracias. Les dejo la presentación, si quieren pueden escanear ese código y la pueden descargar, va a llevar a una landing para que la puedan descargar. Muchísimas Perfecto. gracias. Acá, Si no me acá mata te marketing... ponen, mira, te ponen muy interesante, te pone Matías. Gracias, Matías. La verdad que sí, estuvo muy, muy buena, muy interesante. ¿Quieres decir algo más? Gracias.
Sí, que nos sigan en las redes sociales, porque si no, marketing me mata.